urgente que trae Gastón Cábana. Sí, Nacho, la información tiene que ver con un comunicado del gobierno en el que confirman que se detectan casos de las variantes de las cepas más contagiosas y más peligrosas de coronavirus que giran alrededor del mundo, que en nuestro país, sin contacto estrecho con viajeros y sin nexo epidemiológico. Son la cepa de Reino Unido, de Manaos, de Río de Janeiro y de California. Una información a partir de un relevamiento que hizo el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que confirma el gobierno nacional y que preocupa también al gobierno nacional, que está tratando justamente de impedir que estas cepas circulen en nuestro país, ¿no? Que circulen con fuerza en nuestro país. Justamente las restricciones con los viajes al exterior tienen que ver con eso, y en particular la cepa Manaos, una de las que más preocupa también por la proximidad con Brasil, ¿no? Esto quiere decir que se detectó esto en contagios de gente que no viajó ni estuvo en contacto con gente que viajó, sino con gente que simplemente, aparentemente, se la contagió de manera una circulación comunitaria. ¿Podría ser eso? Podría llegar a ser eso. Lo que destaca el comunicado del gobierno puntualmente es, por ejemplo, 3 casos de la variante de Manaos en la ciudad de Buenos Aires, 2 que presentan nexo epidemiológico entre sí, con un contacto estrecho, pero en ningún caso tiene antecedente de viaje al exterior, ni contacto estrecho con un viajero, por lo que correspondería obviamente a casos de origen desconocido. Lo mismo en la provincia de Córdoba, donde se detectaron 6 casos de esta variante, de la variante de Manaos, de los cuales uno de los 6 casos sí tenía antecedente de viaje y el resto tenían contactos, fueron contactos estrechos de esta persona que había viajado. Pero en la ciudad de Buenos Aires no pueden determinar, en base a la investigación epidemiológica, cómo fue que esta gente contrajo justamente estas variantes, que son las variantes de coronavirus más contagiosas y más peligrosas, las que el gobierno argentino trata de evitar que se propaguen en nuestro territorio, ¿no? A partir de eso, las medidas en referencia a los vuelos y a las fronteras de las que ustedes charlaban hace un rato. Esto está pasando ahora. El gobierno acaba de informar que detectó 2 casos sin un vínculo epidemiológico con alguien que haya viajado al exterior, de las cepas de Manaos y la cepa de... De la cepa de Manaos, de la cepa de Río de Janeiro, de la cepa de Reino Unido y de la cepa de California. Hasta el momento no está detectada, por ejemplo, la cepa sudafricana, otra cepa que también tenían muchos investigadores y científicos con especial atención, justamente también por su alto nivel de contagiosidad. Hasta el momento lo que confirma el gobierno es variantes de Reino Unido, de Manaos, de Río de Janeiro y de California. Estas mutaciones del coronavirus que se confirma aparecen en Argentina sin contacto estrecho con viajeros y sin nexo epidemiológico. Bueno, en el medio hay reuniones en gobierno, hay reuniones en distintos puntos y se espera también anuncio después de la reunión de Bisotti con distintos ministros junto al jefe de gabinete Santiago Cafiero, Nico. Sí, va a haber una conferencia de prensa de Bisotti, del ministro de Turismo y Deporte, Lamens. Están reunidos ahora con el Consejo Consultivo de Asesores Médicos que volvieron a trabajar, o por lo menos públicamente se informa y de modo oficial con el gobierno. A ver, esta información que está contando Gastón Cábana, que el gobierno oficializa hoy, ya obviamente la conocían los funcionarios, la circulación de las diferentes cepas más peligrosas del COVID-19, y por eso se fueron tomando medidas, además en una escala, ¿no? Primero con una cadena nacional del presidente de la República un viernes, donde parecía que no decía nada, pero en realidad estaba como empezando a alertar sobre esta situación, que ahora ya directamente es oficial. Hay circulación dentro de la Argentina de las cepas, digamos, más novedosas y contagiosas del COVID-19, ¿no? Enseguida voy con Sofía Terrile porque hay repercusiones en el ámbito empresarial ya de esto, pero antes saludamos a nuestro compañero Guillermo Lobo para saber básicamente qué significa esta información que acaba de oficializar el gobierno. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Es una mala noticia, esperada, pero no por esperada deja de ser menos mala. Se detectaron casos de la variante del Reino Unido y Manaos y la variante de Río de Janeiro y California, sin nexo epidemiológico ni contacto estrecho con viajeros. Significa que está
circulando por sí misma. Significa que una persona que tiene la variante de Manaos se la contagia a una persona que no conoce. Con lo cual es el peor escenario de una epidemia, porque pasa a ser, pasa a escalar. Ojalá Argentina tenga alguna forma de mitigar esto, ya sea con una vacunación pronta, con alguna de las vacunas que sean efectivas contra estas cepas, pero es una mala noticia. Claro. ¿Cómo andás, Guille? A Nico. ver, ¿qué es lo que generan estas nuevas cepas? La del Reino Unido, la de Manaos, la de Río de Janeiro Bueno, y la de California. Las distintas cepas del coronavirus están aprendiendo a hacer lo que hacemos nosotros, tratar de vivir más y mejor. Con lo cual, de alguna manera descubrió que había una serie de escudos, ya sea formados porque tuvimos coronavirus, entonces formamos anticuerpos, o en forma de vacunas, que lo generamos de otra manera. Entonces dice, yo voy a cambiar mi llave, porque la cerradura es distinta. Con lo cual los spikes, viste que el coronavirus tiene forma de Sí, corona. claro. Esas puntitas se llaman spikes. Una leve variante de cualquiera de esos spikes cambia la llave para nuestras cerraduras. En el caso de la cepa del Reino Unido es más contagiosa, pero menos virulenta, menos agresiva. Okay. Mientras que la cepa Manaos se cree que es más contagiosa y más agresiva, particularmente para los jóvenes. Sí. Guille, ¿el número de infectados está relacionado con el nivel de mutación que puede tener el virus? Hasta ahora el Malbrán eso no lo informó. Hasta ahora no lo informó. Con lo cual nosotros hemos estado pidiendo entrevistas con expertos del Malbrán, pero no, me refiero en el mundo, ¿no? Porque cuando se habla de Brasil se habla de la fábrica de cepas, ¿no? Y que se habla de que salen tantas cepas por la cantidad de infectados que hay. Entonces el virus, como tiene tantos infectados, va buscando mutaciones. Tal cual, en ese punto la disparada de casos en el Reino Unido, la disparada de casos en Brasil está relacionada con estos virus que tienen estos leves cambios que lo hacen más contagioso y por tanto el aumento de casos sí está relacionado con lo que vos indicás, totalmente. Guille, muchísimas gracias por este contacto con TN Central. Abrazo grande a ambos. Enseguida actualizamos la información de lo que está pasando en la Casa Rosada. Ya está